Bueno, y continuamos esta noche de martes aquí en Escritorio Local y os decía hace un ratito que en esta mesa de actualidad de nuevo volvemos a tener alcaldes de la geografía burgalesa con el objetivo de conocer pues esa otra realidad, a lo mejor no tan próxima a la capital, o sí, pero para conocer las visiones de estos municipios, de estas entidades al final que seguro que conocéis. A mi izquierda tengo a Beatriz Francés, alcaldesa de Castrojeriz. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Canal 54. Y a mi derecha, Antonio Valverde, alcalde de Modúvar de San Cebrián. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los espectadores y a vosotros. Gracias también por compartir con nosotros este ratito para hablar en esta ocasión de agricultura. Llevamos semanas escuchando y hablando sobre todo de las nuevas políticas europeas, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, pendientes también de esa cosecha. Precisamente sabiendo de la importancia de la agricultura en la provincia, hemos querido llamar a algunos alcaldes esta noche para abordar esta cuestión. La primera pregunta yo creo que es obligada. ¿Qué importancia tiene la agricultura para una provincia como la nuestra, para unos municipios como los que ponemos hoy sobre la mesa, pero también para entornos tan conocidos como los de Modúvar, los de Ibeas, Castrojeriz? ¿Qué importancia tiene para que la gente que nos esté viendo se haga una idea de lo que vamos a hablar a continuación, de esas ayudas, de esas necesidades que tiene el campo en un momento como el actual? Bueno, en mi comarca, o en concreto en Castrojeriz, es que es un pueblo eminentemente agrícola, es secano, y la agricultura ahora pues se trabaja con menos personas, como es en todos los campos, ¿no? Hay menos agricultores, pero con muchas más fincas, y es el punto esencial en Castrojeriz, es la agricultura y los servicios. Es lo que tenemos allí para vivir. Bueno, hay que cuidarlo entonces. Muchísimo, muchísimo, con mimo. Hay que cuidarlo con mimo, Antonio, tanto en Castrojeriz como en otras zonas, a lo mejor no tan conocidas en ese factor agrícola, pero en las que también hay personas que residen y que dedican, si no toda, parte de su labor diaria al campo. Sí, en el caso de mi pueblo es un pueblito pequeño. Nuestra superficie es de aproximadamente 1.300 hectáreas, o sea, poca cosa. Y de ellas pues están en cultivo como el 60% aproximadamente, o sea que no es una extensión de terreno muy grande. Allí históricamente hubo ganadería y agricultura, y para el autoconsumo huerta. Ahora hay exclusivamente agricultura, una agricultura además intensiva, brutalmente intensiva diría yo, como toda la que se nos ha impuesto desde la eurozona. Agricultores que reciben ayudas, subvenciones, que se les obliga o se les deriva a cultivos alternativos, pero en definitiva una agricultura muy rentable para los constructores de pisos en las ciudades, que durante los años buenos de la agricultura han visto cómo los agricultores desviaban buena parte de sus ahorros a la compra de viviendas o a la compra de tractores poderosísimos. En mi pueblo pues a lo mejor hay media docena de tractores, cada uno de no sé cuántos millones, no sé, en fin, lo que tenemos ahora en definitiva, y con esto termino, es una agricultura brutalmente intensiva, no apenas deja descansar el terreno. Ahora ha surgido la modalidad de los barbechos subvencionados y tal, pero que va solo al monocultivo del cereal, con lo cual está al albur de los precios de mercado y de los canales de comercialización que, por supuesto, no controlan los agricultores. Vamos a hablar luego de esa política europea, de cómo afecta, de cómo no afecta algunas vertientes de la agricultura. Cada martes abrimos esta ventanita a la provincia y una pregunta obligada en cualquier tema de los que estamos tratando es la coyuntura económica en la que nos encontramos, cómo ha afectado la crisis, en este caso a la agricultura, a vuestros respectivos municipios, cómo se ha notado y cuáles son las consecuencias de esta larga coyuntura que ya llevamos arrastrando varios años y que parece que por lo menos en este sector todavía está lejos de despegar o de apuntar a esa recuperación que en otros dicen que ya estamos sintiendo. En Castrojeriz en concreto lo que más ha afectado es, como bien dice aquí el compañero, que todos están pendientes de las ayudas de la PAC. Van retrasadas cobrando, porque parece que desde el 2012 hay partes que aún no se han cobrado. ¿Cómo repercute? Pues lo que decía aquí el alcalde, compañero, que en la construcción se ha dejado de construir, porque quien invertía era el agricultor, tanto en pisos en la capital como los chalés en los pueblos, en los coches también, porque hay agricultores que son 5 hijos y hay 5 coches, los mejores coches, en los tractores, o sea que todas las ayudas las han llevado a invertir ahí, con lo cual ahora, como las llevan cobrando con retraso,
pues también ese motor está todo paralizado, un poquito paralizado, ralentizado, dijéramos así. Y claro, es una repercusión, todo el mundo está esperando pues las ayudas. Ahora con la nueva conversión pues parece ser que estas ayudas van a ir dirigidas pues al que verdaderamente lleve el cultivo, no aquel que lo lleve a un tiempo parcial y no cubra un mínimo. A mí me parece lógico, porque es que si no, las ayudas todos queremos ser agricultores. Habla Beatriz de ese círculo, ¿no? Si la agricultura no funciona, pues sí, al final no llega ese capital a otros sectores, viene en el municipio fuera. Yo no sé si esta visión la podemos compartir, Antonio, en el caso de tu municipio. No tengo nada que decir a lo que ha dicho Beatriz, pero hay aspectos relacionados con la crisis, que es lo que tú preguntabas, y es que, por ejemplo, los precios de los cereales han tenido alguna fluctuación al alza, pero podríamos decir que en conjunto el trigo y la cebada se siguen pagando como se pagaban hace 20 años, en torno a las 40 pesetas el trigo, etc. Y el agricultor se ve obligado a hacer inversiones de mantenimiento de esa costosísima maquinaria que tiene y le es rentable, pero por la subvención de la PAC, básicamente, por los derechos de PAC que puede tener acumulados de épocas anteriores. Ahora mismo, digamos, el gobierno actual ha conseguido frenar en Bruselas uno de los temas fundamentales, que era el agricultor a título principal. Y ahora hay muchos agricultores, y pongo el caso de mi pueblo, que en los años 60-70 entraron en la San Miguel de trabajadores, ¿no? Y sin embargo siguen cultivando sus tierras. ¿Cuál es el título principal de ese agricultor? Trabajador industrial u obrero agrícola, por su cuenta. Entonces, la picaresca, que en España es una de las asignaturas mejor cultivadas de los españoles, pues hace que muchos derechos de la PAC estén, digamos, en titularidad un tanto poco ligada a lo que es el cultivo directo, bueno, y así están aguantando por los derechos de la PAC. Pero no sabemos cuál será el futuro de... Ahora han dicho que bien, que en 2 o 3 años no se toca, pero tal y como estamos en las políticas económicas, ¿quién puede garantizar cuánto va a durar los derechos de la PAC? El día que se supriman, ¿qué va a pasar? Antonio, esa picaresca nos ha llevado en parte a la situación que hoy estamos padeciendo en el campo, que padecen muchos agricultores que a lo mejor se han frenado subvenciones, que no llegan a lo mejor a esas ayudas, o no ha tenido nada que ver, y aquí al final esa picaresca ha beneficiado al conjunto del sector. Hombre, yo pienso que no tanto. En el campo hay otros problemas más serios. Por ejemplo, la cerrazón de los padres, valga la expresión, que bordean los 70 o 75, 80 años, en transferir las unidades de cultivo a sus hijos, para lo cual, pues los hijos que cuando hubo esta posibilidad tenían 30 y tantos años, pues hoy ya tienen casi 50 y repetimos el ciclo. Es decir, los jóvenes agricultores lo fueron hace 15 años, cuando existía ese movimiento. En este momento son agricultores más que maduros, Es decir, que el día de mañana van a seguir detentando los derechos sus padreabuelos, ellos les adquirirán cuando quieran, pero la mitad son obreros industriales. Entonces, el modelo del agricultor que vive en Burgos, llega a su unidad de cultivo, se pone el buzo, coge su tractor, trabaja 8 horas y vuelve a la ciudad, yo creo que es el modelo que se está imponiendo y que acabará triunfando. El obrero es agrícola especializado que vive en la ciudad, no vinculado al campo, que eso es otro de los problemas que tenemos en el área rural. Claro, se podría hablar que también no se rejuvenecen porque la gente prefiere vivir en la ciudad y trabajar en el campo. Me refiero a agricultores a título principal o agricultores con dedicación plena a la agricultura. Veo que Beatriz también asiente, porque me imagino que es otro problema, ¿no?, a los que se enfrenta Gastrojeriz. Por eso el éxodo rural que decimos, ¿no? Nunca podremos fijar una población rural como es, no sé, yo creo que es una panacea, fijar cómo. Lo que dice, pues es que es imposible, puesto que todos tienen su piso en la capital, y si es un agricultor joven que acaba de entrar porque está en paro y se ha querido meter en agricultura porque hay ayudas para ello, para ser jóvenes agricultores, ¿qué ocurre? Que al tener su vivienda en la capital, pues se desplazan al pueblo y tienen a sus hijos en la capital con los colegios más cercanos, los servicios médicos, que en el mundo rural nos los están todos cortando, coartando, y claro, eso también influye que la agricultura se cultive no como antes, salvo que sea ganadero y agricultor, que en Castrojeriz hay 2 personas así, que son los que viven allí, que continuo, el resto de los agricultores hasta cierta edad de sus niños viven
Luego ya se trasladan a la capital porque tienen que ir al instituto, tienen que ir a la universidad. Entonces eso es un problema para fijar población rural. Es un problema, vamos a hablar de esos servicios. No sé si querías apuntar algo, Antonio. No, en relación con eso, y yo por dar más datos de mi pequeño pueblo, hay 2 agricultores a título principal y 2 que están trabajando en la industria y compaginan con la agricultura. Y otro más a título principal que lleva las tierras desde otro pueblo distante unos 30 kilómetros de Modúvar. Entonces, con 2 agricultores a título principal, cultivando una media de 200 y pico, 300 hectáreas, pues eso es hasta ruinoso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, sale mejor que en la agricultura tradicional, en la que no se hacían cuentas de cuántas horas se metía, cuánto se gastaba en esto, en lo otro, que es a lo que nos ha obligado en la Unión Europea, a establecer unos costos de producción aproximados a los europeos y obligarnos a cambio a aceptar, bueno, darnos a cambio unas subvenciones y tal, pero meternos en el carril de la comercialización, porque es lo que se lleva. Vamos a hablar en unos minutos de esa PAC, vamos a hablar también de ese relevo generacional, de los servicios a los que apuntaba Beatriz, que quizás haya que complementarlos en un momento en el que estamos hablando de reordenación territorial, en un momento en el que estamos pendientes de muchos de esos cambios. Va a ser en unos minutos. Bueno, continuamos esta noche aquí en Canal 54 hablando de agricultura, hablando de agricultura con Castrojeriz y Modúvar de San Cibrián. Esto es con Beatriz y con Antonio, sus respectivos alcaldes. Antes de irnos a publicidad, apuntaba Beatriz a la necesidad, ¿no?, de que a lo mejor frente a esa falta de relevo generacional necesitan también, o se necesita, de una apuesta por el medio rural. Estamos en un momento en el que hablamos de reordenación territorial, en el que se intenta vender desde las administraciones lo bueno que va a ser al final esos cambios que se están produciendo tanto en sanidad como en educación, en transporte. Al final, todos estos cambios en una reordenación como la que está viviendo Castilla y León, como la que vive Burgos, ¿benefician o no al desarrollo de la agricultura en municipios como Modúvar o como Castrojeriz? Antonio. Pues las cosas son como son. Es decir, la agricultura ahora mismo significa que el 9% de la población activa de España, este país de España, pues eso es lo que hay. Es decir, la agricultura se ha mecanizado intensamente y no hay apenas población en el campo. Y el resto de la población que no es agrícola tiene una media de 75, 80, X años, ¿no? La agricultura está llamada, pienso yo, a pegar un viraje muy a fondo, porque tenemos contaminados los acuíferos. Estamos haciendo un uso brutal de pesticidas, insecticidas, nitratos, abonos artificiales, etcétera, etcétera, y la salida a todo eso, a las producciones masivas, y más que han entrado los países del este de Europa, van a tener que ser las agriculturas ecológicas. Ya han empezado, en nuestro caso, a subvencionar los barbechos. El cultivo extensivo tradicional era eso, pues el cultivo de 3 hojas, un año de barbecho, otro año de trigo, otro año de una planta forrajera, de una planta de otro tipo, y ya está. Bueno, pues ahora empezamos ya con los barbechos subvencionados, los cultivos alternativos que nos meten girasol, normalmente girasol o soja o lo que sea. Bueno, claro, se nos ha arrancado ya las raíces de la agricultura tradicional. Ya no se queman los rastrojos, ya no el agricultor prácticamente no puede tocar las tierras más que para cultivarlas. Eso nos afecta también a los ayuntamientos en otro aspecto importante, que es los derechos de caza de los cotos, que además con la crisis han bajado brutalmente. Modúvar en eso se ha librado, y luego la explotación racional de los montes. Todo está mediatizado por la administración. No puedes dar un paso ni siquiera para limpiar el río, las márgenes de un río, tocar el monte para cualquier tal, sin el permiso expreso y concreto. Si te descuidas, no solo de la Junta, sino de la Confederación Hidrográfica, no sé qué, y dice, bueno, usted no me deja tocar nada, de acuerdo, pues ponga subvenciones para cuando haya que tocarlo, usted lo pague, o financie o subvencione. No, yo me lo tengo que hacer cuando ellos me dicen. Y ellos lo dicen cuando consideran que es oportuno.
técnicamente oportuno. Yo te lo preguntaba sobre todo, Antonio, porque en días como hoy, en el que conocemos datos del paro, en el que se habla de que disminuye, afortunadamente, en el mes de mayo, la población que se encontraba en esas listas del desempleo, siempre hay voces que dicen, bueno, es que si sale un trabajo en el campo, rápido irá alguien a cogerlo porque seguro que es una alternativa para esa gente joven. Yo no sé si esto es más una utopía o se puede considerar algo que pudiera pasar en municipios como los vuestros, porque claro, también a lo mejor resulta frívolo hablar de determinadas cuestiones cuando hablamos de algo tan dramático como son los más de 30.500 burgaleses que siguen en las listas del desempleo. Pero en el paro de Burgos hay también jóvenes de Modúvar que se dedicaban a la construcción, por ejemplo, ¿no? Y yo lo que he hecho en falta, a mí las estadísticas me parecen todas hermosas. Y digo hermosas por no utilizar términos más brutales, ¿no? Me parecen unas cosas maravillosas que se hacen en estudios, en bufetes, en consultings, todos pagados con el interés del que ordena o el que encarga el proyecto y tal. Pero que hay una cosa clara, la agricultura forma parte del modelo productivo de la economía nacional o no. ¿Cuál es el modelo alternativo? ¿No recolocaremos? Mientras no tengamos un modelo claro, ¿hacia qué vamos? ¿Qué papel juega la agricultura dentro de la economía nacional? Beatriz en Castrojeriz, además me imagino que está contemplando muy de cerca no solo el peso de la agricultura, sino la transformación, a lo que yo le preguntaba también a Antonio, esos servicios, esa reordenación, en el caso de Castrojeriz una gran apuesta también de diferentes administraciones por el turismo, por ese Camino de Santiago, una transformación en definitiva del modo de vida. En Castrojeriz se repercute muchísimo, por no decir ya el 70% lo que es el Camino de Santiago en sí, porque lo que es la agricultura sí que hacen alternativas, como decía Antonio, alternativas de leguminosas con cereales, pero está claro que el agricultor hace lo que el gobierno le diga. Desde Bruselas, desde España, yo he trabajado en agricultura, en extensión agraria en concreto, mucho tiempo, y yo conocí, cuando decían la remolacha, 2.000 pesetas la hectárea, todo el mundo sembraba remolacha, la beza, villosa, no sé cuánto, el alfalfa, no sé cuánto, y todo el mundo, el agricultor que hacía, a la hora de sembrar y recibir ayudas, tenía 20 hectáreas, a la hora de pagar, decían que no, que tenía 14 o 10, que se habían equivocado. Luego también ha habido ahí un poco, pues como ahora con las ayudas de la paz, ¿no? Un poco de jugarreta. Y respecto a lo del Camino de Santiago, pues Castrojeriz tiene una alternativa pues maravillosa, porque ahora mismo pasan todo el año cantidad de peregrinos, por muchísimos, y hacen sus etapas allí, otros no paran, pero todo el mundo deja algo, o en el supermercado, o en la farmacia, o en el albergue que se quedan a dormir, o en otros son los más pudientes que van con la mochila a cuestas y se llevan sus maletas hasta de hotel a hotel, y eso es lo que está manteniendo Castrojeriz aparte de la agricultura, porque los agricultores ya son mayores, como dice, son una media de 50 y tantos años. Es lo que decía Antonio, no hace poquito más de un mes veíamos al presidente de la Junta de Castilla y León, a Juan Vicente Herrera en Lerma, en esa feria agrícola, que es una referencia a nivel nacional, hablar de modernización, por ejemplo, de maquinaria, algo que ya hemos tratado en esta mesa. Apuntaba también algo a ello Antonio cuando hablaba de esos tractores, ¿no? Que en el caso de Modúvar de San Cibrián se encuentran en manos de esos agricultores. Decía, por ejemplo, que Castilla y León tiene uno de los parques agrícolas más modernos, con mayor tecnología, también uno de los que más han invertido, los que los agricultores han dejado un mayor dinero a la hora de modernizar esos tractores. Creo que ocupábamos el primero y el segundo puesto a nivel nacional, junto con Andalucía, en estas cuestiones. ¿Esto beneficia realmente? ¿Es necesario? ¿Agricultores como los de Modúvar o como los de Castrojeriz necesitan esas máquinas tan avanzadas de las que a veces hablábamos? ¿O se intenta o se ha intentado confundir también a ese pequeño agricultor con las verdaderas necesidades que tiene una explotación? Mira, yo recuerdo que cuando estudiaba la estructura económica de España de Ramón Tamames, estoy hablando del año 70, claro, se decía que lo ideal para el campo sería fomentar desde la administración pues, cooperativas, no solo para la comercialización, sino para la compra de maquinaria y tal, ir un poco al modelo, no digo soviético en el sentido de la planificación, sino en el sentido de una racionalización al máximo del aparato productivo, de los parques de maquinaria y tal. En mi pueblo no tiene por qué haber 6 tractores súper poderosos, con sonido estéreo, con aire acondicionado, con no sé cuántos tropecientos caballos y tal y cual. No. Pues a lo mejor con 2 se puede hacer. Pero claro, yo esta mañana hablaba con un señor de la Ribera y me decía, por ahí por el sur la cosa está mal, ¿eh? ¿Y eso?
Pues nada, porque claro, como funcionan bastantes cooperativas por allí, resulta que a la hora de la comercialización les tienen agarrados los grandes intermediarios del grano, de los cereales, ¿no? Y ya está. Y luego tenemos otra serie de aspectos que han surgido, como son en su momento y en su lugar el topillo. Ahora esa cantidad de hongos y de gaitas que aparecen en los cultivos, tal y cual, dices, oiga, tanta modernización de los elementos de abonado, control de plagas, etcétera, y resulta que no controlamos nada, ni siquiera la calidad del cereal que producimos, que no llega a ser transgénico, pues porque aún no lo es, pero que podría serlo en cualquier momento. Cuando le aseguren al agricultor que cultiva en vez de una cosecha 2 y que en vez de entre 3 meses lo tiene en mes y medio, el agricultor siembra lo que le eches, con tal de que esté subvencionado. Hablamos de ese exceso de modernización. Yo recuerdo hace un tiempo, no sé si fue el año pasado o el anterior, a la consejera por Castrojeriz, al fin de la cosecha, hablando de lo importante que era esa modernización y hablando de la importancia, ¿no?, de esa recogida del cereal en el entorno de Castrojeriz y en la provincia. Allí me imagino que también se ha producido un poco lo que dice Antonio, ¿no?, ese exceso al final de modernización y ese impulso que se ha dado cuando a lo mejor no era tan necesario. Yo la modernización siempre lo he visto bien, pero es que todo debe ir acompañado, la rentabilidad, la maquinaria que metan, las hectáreas que cultiven, la productividad, y todo esto tan moderno, es como bien dice Antonio, nos ha traído, yo digo, plagas, ahora la roya amarilla que llaman los hongos, antes prácticamente aparecía, no había tratamiento, ahora viene más fuerte todavía, ahora hay tratamientos. ¿Qué pasa? El calor, el exceso de nitratos, la humedad, todo eso es la que produce las plagas. La naturaleza de por sí, los insectos, no hay pájaros, no hay el topillo. Antes yo he visto correr, decían ratón de campo, no tengas miedo, es un ratoncillo, era un ratoncillo distinto, era el de campo, pero es que ahora ves plagas, agujeros, es que hasta se meten en casa, si vives un poco a las afueras. Eso lo hemos producido, yo creo que entre todos los agricultores, con toda la modernización, por no dejar quemar los rastrojos, como bien dice él, te ordenan quemar los rastrojos en octubre, que está lloviendo, te dejan octubre, noviembre. ¿Cuándo van a quemar los rastrojos en noviembre si está lloviendo? Señores, en marzo. No se puede, tendrá que ser como hacían. Los agricultores han sido muy listos en esto trabajando porque lo han llevado en la Durante sangre. Siglos ha sobrevivido, ¿no?, la agricultura. Y al final de la cosecha pedían permiso, quemaban sus rastrojos y mantenían la caza, porque ahora la caza también está perdida. ¿Por qué? Porque no tienen donde refugiarse. La perdiz, la codorniz no tienen donde refugiarse en un terreno secano como es la zona de Castrojeriz. Antes pues los agricultores cuidaban muy bien las riberas, los ribazos, el pequeño arroyo que había. Ahora no, se tapa el arroyo, porque claro, cuanto más edades tengas, más se tapa el arroyo, se tapa la ribera, se tapa todo. Entonces llegamos a eso, a las plagas y a toda esta falta de, que no, una cantidad de insecticidas. Vas a los acuíferos, como bien dice Antonio, tenemos los acuíferos con nitratos. Hay que tratar el agua para que no tenga un exceso de nitratos, para que no vaya en contra de nosotros. O sea, que es que nos vamos machacando nosotros mismos. Un mayor control, ¿no? Vamos a hacer, si os parece, un alto en el camino de nuevo. A la vuelta hablamos de esa importancia de la política agraria comunitaria. Vamos a intentar explicar a la gente que nos está viendo qué importancia tiene esa política realmente para los agricultores de nuestra provincia, también cuál es el futuro de la misma, pero va a ser todo en unos minutos. Bueno, y continuamos hablando de agricultura, lo hacemos con Antonio Valverde, con Beatriz Francés, y hablamos además de esa agricultura en nuestra provincia. Hemos conocido de primera mano, según la visión de estos alcaldes, pues un poquito cómo ha sido la cuestión, por ejemplo, de la modernización, cuáles son las realidades que se lleven, por ejemplo, en Castrojeriz o en Modúvar de San Cibrián. Hemos hablado también de ese relevo generacional del que tanto se habla y que al final parece que no llega en algunos casos, que llega demasiado tarde, de cómo en definitiva puede repercutir o no a la economía y del peso que ésta tiene en el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad y también de nuestro país. Pero en los últimos días, en las últimas semanas, hemos hablado mucho de la política agraria comunitaria, sobre todo a raíz de las elecciones europeas. Ha sido una de las cuestiones más sugerentes, por lo menos, a las que han recurrido los diferentes partidos para hablar de la importancia de Europa al final para los ciudadanos de a pie. ¿Qué es esto de la PAC para que
tan relevante sea y para que se haga tanto énfasis. Seguro que hay mucha gente que está en nuestras casas que todavía no sepa muy bien cuál es la importancia y hasta dónde alcanza o qué grado de dependencia tenemos ahora mismo, por ejemplo, Antonio, de una política como la europea. Pues decir claramente lo que pienso de la PAC, no siendo agricultor, como no lo soy, puede llevarme a que la gente, los agricultores digan este es un traidor y este es un maqueto del gremio, ¿no? Sí. Pero es que la PAC no tenía por qué existir. O sea, si ese exceso de subvención que se les da a los agricultores por cultivar unas tierras, se les asignan unos cupos y dice, bueno, pues ahora usted ya de por vida, cuando se les dio, usted de hecho, de tal manera que si esas tierras no las cultiva él, las cobra él, no el que las cultiva, las cobra él. Entonces, dices, bueno, ¿y eso a qué viene? Pues claro, venía en su momento quizá fuera buena, cuando entramos en la Unión Europea, primero en la Comunidad Europea, venía a cuento de que se nos quería obligar a entrar en el modelo de agricultura de mercado europeo. Es decir, usted no cuenta ni lo que decía al principio, ni lo que le cuesta la boina, ni lo que le cuesta el trabajo suyo, ni los bueyes, que es eso de arar con bueyes, por Dios, ¿qué me dice? Y tal. No, usted tiene que hacerse a lo moderno. Para eso le vamos a dar unas subvenciones, usted renuncia a su esquema tradicional de organización económica y acepta este otro esquema. Bueno, para hacer ese cambio era buena la PAC, pero nuestros agricultores han hecho el cambio hace ya más de 2 décadas y siguen cobrando la PAC. Ahora se mantiene, ¿por qué? Pues porque hay intereses electorales. Es decir, ¿quién es el partido ahora en España que se atreve a decir, no, mire, vamos a sentarnos, pues nosotros podemos perder la PAC, de acuerdo, pero entonces nosotros, como a cambio hemos abierto nuestras fronteras a todas las importaciones de productos agroganaderos de Europa, vamos a negociar, ojo. ¿Y qué es eso de que pasen todos los productos marroquíes por España? ¿Y qué es eso que se nos pongan trabas en Francia, en Alemania o lo que sea, y al cambio nosotros? O sea, se ha organizado un tinglado de mercado en el que, claro, lo más cómodo y lo más barato es decirles a los agricultores, no os intranquilicéis, que vamos a defender la PAC, vais a seguir cobrándola. Y entonces el agricultor es feliz con ese esquema, porque trabaja sus tierras y aunque le paguen menos el producto, pero tiene luego la subvención. Yo, como soy un poco contrario a las subvenciones gratis et amore, pues no creo que ese sea el esquema. La PAC ya tenía que haber acabado. Podemos hablar además, Beatriz, en este caso, de quizás un exceso de confianza por parte de los agricultores, porque en el momento en el que se pone sobre la mesa quizás una reducción como la que se planteaba para Castilla y León no hace demasiado tiempo, por la que se intentaba pelear, se ponen bueno, pues todas las voces en alerta, porque parece que entonces no vamos a saber sacar adelante o sobrevivir esa agricultura en nuestra región y en nuestra provincia. Yo estoy de acuerdo con Antonio, todo lo que ha dicho de las ayudas de la PAC. En su día fueron estupendas, maravillosas. Hoy también yo pienso, yo tampoco soy agricultora y entonces mis vecinos me van a decir lo mismo que Antonio, ¿no? Pero yo creo que las ayudas fáciles no llegan a ningún sitio. Tienen que exigirles que cumplan. Si se te ha dado 3 para que tú modernices tu explotación, no solo en maquinaria, ojo, sino en abonos, cuidar los abonos, cuidar la finca. No decir, oye, un tractor de 300 caballos, no, de 450, no sé cuántos, que yo, y lo que dice, todos insonorizados, no pasan frío, no pasan no sé qué. No, hay que exigir, ya no digo solo a la agricultura, a todo el mundo que se les dé unas ayudas, a cambio hay que exigirle, porque a todo el mundo se nos exige por trabajar, y tú tienes algo a cambio de... Dicen, nosotros trabajamos día y noche, el agricultor día y noche era el de antaño, el que iba a las 2 de la madrugada, que yo lo conocí en mi pueblo, a pelar las lentejas, los garbanzos, los guisantes, a las 2 de la madrugada y llegaban a las 7 de la tarde, estaban en la cama porque a la 1 de la madrugada o las 8 tenían que volver otra vez al campo. Yo no digo que eso tiene que ser el campo, porque eso es inhumano, nadie lo hace ya, pero bueno, que como nos dan dinero, vivimos 4 meses, trabajamos al año y 8 estamos de paseo. Digo, 8 quizás soy un poco exagerada, pero bueno. Yo estoy pensando en un obrero industrial. Tiene el sueldo de obrero industrial, lo poco que le queden, sus pocas o muchas hectáreas que tenga, más luego los derechos de la PAC. Pues es un hombre que se permite un nivel de vida moderadamente alto. Muy bien. De esos abundan muchos. Claro, no digo nada de los propietarios de tipo medio, de 50 hectáreas para arriba, hasta 300, o de los grandes propietarios. Es que tienen ahí una hucha
inconmensurable. Claro, cuando se han sentado a negociar con los sindicatos, pues ¿qué han procurado obviar? El título, la cuestión del título principal. Agricultor a título principal. Eso no se ha medio tocado, no se ha querido tocar, porque no se quiere, digamos, que exacerbar los ánimos electorales de los agricultores. Claro, como no se ha puesto tampoco un calendario muy fijo al futuro de la PAC, porque eso también excita a la gente, entonces, tranquilidad. Cuando hablamos de ese futuro, por ejemplo, nos remitimos al pasado 25 de mayo, el Partido Popular gana las elecciones, Miguel Arias Cañete, hasta entonces ministro de Agricultura, dice, bueno, pues voy a seguir peleando porque las cosas sigan igual o incluso mejor para nuestro país, para nuestra comunidad, en definitiva para el conjunto de España. ¿Esto puede al final volverse en nuestra contra? Quiero decir, si se siguen prolongando esas ayudas, si se sigue prolongando o incentivando esas subvenciones generalizadas, puede llegar un momento en el que se vuelva a nuestra contra y que al final el agricultor que nos pueda estar viendo se choque con la realidad. Yo digo que toda la ayuda fácil al final no trae cosa buena. Yo pienso así, porque es muy fácil vivir de todo lo que nos dan. Hay pequeñas y medianas empresas y no tienen ese tipo de ayudas, que se han ido abajo. ¿Por qué no ayudan de una forma homogénea? Yo entiendo que España es un país agrícola, pero es que ya tiene ahora otras formas de... Al principio, pues todo era agricultura, y como dice aquí Antonio, pues ahora ya vienen, nos exportan de Bulgaria, de no sé dónde, de Hungría, de todas las partes del mundo. Los productos hortícolas pasa lo mismo. No nos dejan exportar lo nuestro, nos tiran los camiones, pues todo eso es lo que hay que vigilar. Si se ayuda a la agricultura, bien sea la hortícola o el cereal o la remolacha, que yo no digo que esté mal su una ayuda, pero exigir que eso se lleve a rajatabla y que a la hora de vender los productos tengan unos precios dignos también, que no necesiten la ayuda, que se controlen y que tengan los precios dignos, porque entonces el agricultor posiblemente no necesitaría esa ayuda también. O sea, es exigir eso. Hombre, sucede a la vista de los resultados electorales que hemos tenido el día 25 que la ciudadanía ha hecho, yo diría que caso omiso a los planteamientos electorales de los grandes líderes que encabezaban esas listas, ¿no? Estoy pensando en Arias Cañete, por ejemplo. Bueno, Arias Cañete viene de Andalucía, una región donde existe una cosa que se llama el Plan de Empleo Rural, vulgo PER, y que todas las familias tienen acogidos a sus miembros al PER y reciben una media, pues hombre, voy a poner en un mínimo de 1.200 euros y hasta un máximo de 2.000 euros al mes. Entonces, si empezamos por ahí y obviamos en la campaña electoral hablar del PER, un hombre que además conoce perfectamente Andalucía, el PSOE por supuesto no lo ha tocado y el PP tampoco. Entonces decimos, bueno, ¿cómo se va a arreglar la situación de la agricultura? Evidentemente que no, porque de las cosas sustanciales nadie habla. De los grandes propietarios de grandes extensiones rurales en Castilla, o en Castilla-La Mancha, o en Aragón, de eso nadie lo va a tocar. Es decir, que aquí estamos hablando, en el caso de Beatriz, y en el mío mucho en menor medida que en Castrojeriz, de propietarios medios de 20, 30 hectáreas, ¿no? ¿Verdad? El que más puede tener 50 en propiedad y, por ejemplo, 200 en explotación, indirecta, que porque se lo alquila y lo arrienda, etc. Y eso es insignificante, no es significativo de lo que pasa en el medio rural. En el caso de Modúvar, además, afortunadamente, es una tierra de componente arcilloso, conserva muy bien la humedad en superficie, allí llevamos un montón de años con cosechas muy buenas, se obtienen pues entre 3.000 y 3.800 kilos por hectárea, no es que sean las grandes producciones de la Bureba, pero bueno, y además no ha habido catástrofes naturales, con lo cual llevamos unos cuantos años en que el agricultor de allí obtiene buenas cosechas. O sea que yo, en ese sentido, a lo mejor es un modelo a estudiar, pequeña y mediana propiedad, pero claro, cuando vamos a los medianos o grandes, allá se dispara todo. Señores que embolsan en sus cuentas corrientes una PAC, unos derechos de PAC de la pera al cabo del año, aunque se lo deban ahora, como bien decía Beatriz, a buena parte de ellos, pero bueno, lo cobrarán, lo van a cobrar.
Apuntaba Antonio, me están diciendo que se nos acaba el tiempo, pero apuntaba Antonio a esa productividad en el caso de Modúvar de Sant Cebrián, de las cosechas. Nos encontramos en un momento en el que muchos agricultores estaban mirando al cielo a ver si llovía o no llovía. Parece que hemos tenido un mes de mayo algo bastante más seco de lo que fue el año 2013. ¿Cómo está siendo la cosecha o cómo están esos ánimos en la agricultura en Castrojeriz? Pues en Castrojeriz, como hemos dicho antes también, la producción viene a ser, pues eso, 3.000, 3.000 y pico kilos por hectárea, aunque es más secano y la tierra es peor, pero este año lo del trigo están muy preocupados por la roya, por lo del hongo, como dicen ellos, ¿no? Como se nombra. Entonces, el que ha tenido que aplicar el tratamiento, pues le va a salir la producción, aunque tenga la misma producción, pues va a ser menos el beneficio, pero bueno, yo creo que este año también va a ser un año bueno. Bueno, estaremos pendientes en cualquier caso de esas producciones, tanto en Modúvar como en Castrojeriz. Que Dios reparta buena cosecha, que buena falta hace a los pequeños y medianos agricultores. Nos vamos a quedar con esto. Antonio, Beatriz, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Podríamos hablar en otra ocasión de otros muchos temas que han quedado sobre la mesa vinculados a este y otros temas. Yo os invito a que volváis por aquí a hablar de otras cuestiones vinculadas a Castrojeriz o Modúvar de Sant Cebrián. Gracias a los dos y nosotros continuamos aquí en Escritorio Local. Gracias. Gracias.